comienza Entendiendo los Tiempos. Con ustedes, su anfitrión, Eduardo Saladín. Hay alarma a nivel mundial por la epidemia del coronavirus que se descubrió en la ciudad de Wuhan, en China. A la fecha, en ese gigante asiático ha costado la vida a 1.874 personas y se han contagiado 73.435, según el último balance hecho público por la Comisión Nacional de Sanidad en China. ¿Es esto una amenaza mundial? ¿Cuáles serán sus consecuencias? Para tratar este tema tenemos con nosotros al pastor y doctor Miguel Núñez, quien es infectólogo y domina muy bien este tema. Miguel, bienvenido. Gracias, Eduardo. Un placer poder estar aquí otra vez y sobre todo ahora para hablar de esta epidemia que potencialmente podría llegar a nosotros en un futuro, pero que gracias a Dios no es el caso todavía. Miguel, damos gracias al Señor por ti, no solamente como un siervo fiel del Señor y un testimonio para todos nosotros de dedicación al servir al Señor, sino también por tu dedicación como médico para ayudar y orientar a otros también. Bueno, a Dios la gracia, porque de Él es que viene esa gracia para hacerlo. Yo sé que ese es el sentir también de Sugel y de Salvador. Estaba pensando Correcto. exactamente eso mismo, que nos unimos a ese comentario. Y también añado, porque a mis amigos tengo que decirles que los quiero, que damos gracias al Señor por los lazos de comunión, Amén. de afecto Amén, y de amén. amistad que tenemos en el Señor. Es un Gracias. privilegio trabajar junto contigo Bueno, igual para en la mí. expansión del reino. Igual para mí. Y que no Así son gracias. pocas las personas que nos hacen ese tipo de comentarios cuando nos ven de alguna manera trabajando juntos en algún contexto. No, y si algo se puede decir de Miguel, y se puede decir muchas cosas, es que Miguel es amigo de sus amigos. Así es. Aún cuando algunos de sus amigos le hacen cosas, como recientemente pasó conmigo. pero- Contigo. Sí, pero imagínate eso. Pero eso es un chiste Después interno. hablamos, Miguel, para que Eso nos es un chiste cuentes. interno Sí, entre Miguel y yo. Sí. Miguel, ¿qué es un virus? Explícanos eso. Bueno, un virus es un microorganismo extremadamente pequeño, acelular, ni siquiera tiene célula, de tan pequeño que es, y que está compuesto de una de dos cosas, o de ARN o de ADN. No hay ningún virus que tenga dos cadenas distintas y que tiene una cápsula proteica a su alrededor que protege el material genético. Los virus bien estudiados hay como 5.000 virus. Pero virus en existencia hay millones de virus distintos en todos los ecosistemas del planeta. Y es algo que se conoce desde 1898, la existencia de esos organismos versus la bacteria que ya habían sido reconocidas antes. Son organismos muy, muy pequeños que necesitan vivir dentro de células. O sea, un virus solo ahí se muere. Él necesita, para poder subsistir, estar dentro de una célula. Por eso es que en superficies, cuando se secan, la tendencia de la célula a morir por deshidratación y con ella se muere el virus. Por eso muchos virus, aunque tienen la habilidad de vivir por mucho tiempo en algunos casos, la mayoría en horas muchas veces ya están muriendo. Justamente porque tienen que estar dentro de una célula para su sobrevivencia. Miguel, antes de que se descubrieran esos virus en la antigüedad, morían millones y millones de personas. Sí, bueno, con virus y bacterias. La plaga bubónica mató literalmente una tercera parte de la población mundial, estimada en esa época en 75 millones de personas y mató 25. De manera que en algún momento hubo un paro de esta extensión de la epidemia. Al final del camino la gente comienza a protegerse, comienza a aislarse, la transmisión comienza a disminuir. Hay un grupo que sobrevive, un grupo que monta inmunidad suficiente para sobrevivir. Y esos que montan inmunidad sobreviven y por tanto entonces ahora cuando son reinfectados, el virus o la bacteria no le hace absolutamente nada porque ya ellos montaron la defensa. Y eso es lo que pasa con las epidemias que no son tan gravosas como esta todos los años, que hay un momento, nosotros tuvimos hace 2 o 3 años aquí muchísimos casos de chikungunya y ahora los casos son rarísimos. ¿Por qué? Porque la mayoría de la población resultó afectada y ya la mayoría tiene inmunidad. Entonces ya los pacientes inmunes tampoco lo están transmitiendo a otros y se calmó el brote, que es como le llamaríamos lo que pasó aquí con la chikungunya. Entonces, Lo cual es una gran misericordia divina que el cuerpo pueda montar inmunidad. Entonces siempre hay pacientes que sobreviven. Claro, hay algunos
enfermedades como el virus del ébola, que tenía una mortalidad que iba desde un 25 a un 90%, pero ese no es el caso ahora. El caso de este coronavirus tiene una mortalidad entre 2 y 2.5, de manera que la mayoría de los pacientes van a sobrevivir, la enorme mayoría. ¿Por qué ha creado tanta alarma? Bueno, yo creo que son varios factores. En primer lugar, conocemos mucho ya en poco tiempo, pero al principio no se conocía nada. Y no sabíamos qué tan mortal iba a ser esta epidemia, porque tenemos que recordar, no podemos perder de vista que la epidemia del MERS, que fue en Arabia Saudita, que fue un coronavirus también en el 2012, Middle East Respiratory Syndrome, la mortalidad de ese virus fue de un 35%. O sea que 1 de cada 3 pacientes murió. Bastante. Wow. Sí. Gracias a Dios que el número de casos se limitó a 2.400 casos y murieron 800 personas, que proporcionalmente es muchísimo. Entonces no se sabía cuál iba a ser la mortalidad de este virus. Eso es una parte. Lo que este virus sí tiene la capacidad de hacer es que, con los números que tenemos, el 18% de los que se infectan van a caer en una categoría de casos severos, eso no quiere decir que van a morir, pero casos severos o críticos. Entonces van a terminar muchos hospitalizados y en cuidados intensivos, con un alto costo y también con cierta morbilidad. Ahora, de esos que entran a las clínicas en intensivo, casos severos, al final el número de pacientes que va a morir es entre un 2 y un 2.5%, de manera que el 98%, 97.5% de los pacientes están sobreviviendo. Y muchos pacientes que tienen síntomas gripales comunes y corrientes y otros que no tienen ningún síntoma y están infectados y son portadores. Y eso es lo que está contribuyendo a que yo esparza esto, porque ahora mismo yo pudiera tenerlo, por así decirlo, no estar enfermo, quizá no me voy a enfermar gran cosa, pero sí lo pudiera estar pasando a ustedes que estén aquí trabajando conmigo. Miguel, siempre cuando pasan cosas como estas surgen teorías conspirativas. ¿Este virus del coronavirus pudo haber sido manipulado por seres humanos, o sea, creado en laboratorio, o simplemente debemos entender que es parte de lo que sucede con los virus y cómo se propagan? Mira, y cómo mutan también. Claro, tú siempre puedes manipular las células y los virus, no necesariamente para hacer todo lo que tú quieras, pero siempre hay la posibilidad de manipulación. Pero los virus y las bacterias están en constante cambio y mutaciones. Por ejemplo, la vacuna de la influenza hay que cambiarla todos los años, porque todos los años muta el virus. Entonces, como que es más factible pensar que esto es parte del ciclo natural del virus, de los virus, que lo hacen continuamente, que elaborar una teoría conspirativa, que en último caso, China en este caso sería el más afectado, y lo fue de nuevo en el 2002, cuando tuvieron la epidemia del SARS. Entonces, la verdad que a nivel científico nadie está cuestionando ahora mismo que esto haya sido el resultado, porque tendría que ser una mutación como muy extraña, que los científicos digan, la verdad que esto no se esperaba, pero cuando tú tienes un virus, como el caso del virus del murciélago, que es prácticamente idéntico a este virus que está afectando al ser humano, y tiene un país donde se consume el murciélago, se come, hay sopa de murciélago, yo he visto los videos. En China. En China. Sí. Entonces no necesitamos una teoría conspirativa porque el virus existe ya en forma salvaje, wild virus, en los murciélagos. Entonces este es el virus del murciélago que pasó al ser humano en esencia y adquirió la capacidad de poder invadir las células humanas, porque no todos los virus tienen esa capacidad. Incluso el coronavirus, nosotros tenemos 69 especies de coronavirus, pero de esas solamente 5 o 6 tienen la habilidad de infectar al ser humano. Y las demás infectan a los animales, pero no nos hacen daño a nosotros. O sea que tanto el SARS, el MERS son coronavirus. Son coronavirus, definitivamente. Y no es que nosotros seamos ingenuos en que pensemos que el hombre no es capaz de hacerse daño, claro, y de crear cosas que provoquen resultados catastróficos, sí, en naciones y aún a nivel internacional. Pero lo que tú dices es no tenemos evidencia de que para uno ahora mismo tener esa visión. No, y sobre todo en este caso, que el virus ya existía en la naturaleza, en los murciélagos. Exacto, entonces, más bien tenemos evidencia de lo contrario. De lo contrario, el virus existía y hay un ser humano en un país o más de uno que consume murciélago, entonces, y ahí donde aparece. Entonces, como que es la vida natural de que eso iba a ocurrir en algún momento, probablemente. Esos médicos, hay 2 o 3 médicos que han estado expuestos tratando con pacientes que tienen el virus y han fallecido. Sí. Eso
¿A qué se debe? ¿No tomaron las precauciones del lugar? ¿Hay algún tipo de medicación que debieron tomar o qué? Medicación no hay al presente, pero hay varios factores que afectan el por qué a ti un virus te da de manera ligera y a mí me da de manera que me mata quizás. Un factor es tu sistema inmunológico. Mi sistema inmunológico pudiera ser más débil que el tuyo y yo no reconocerlo. Otro factor importante que la gente no reconoce es lo que nosotros llamamos en medicina el inoculum, la cantidad de virus o bacterias que entra a mi cuerpo en un momento dado. Como ilustración, si yo tomo salmonela, que produce diarrea y fiebre y demás, yo puedo darle a un paciente que no esté tomando ningún inhibidor de la producción de ácido del estómago, porque ya eso lo afectaría. Paciente normal. Y yo le puedo dar hasta 100,000 salmonelas y él no va a hacer ninguna manifestación de la enfermedad. Si yo paso ese número, yo lo infecto y él comienza a hacer diarrea y fiebre y demás. O sea, su sistema inmunológico puede manejar hasta esa cantidad de bacterias. Entonces, si alguien me tose encima y me tose quizás en un periodo donde era altamente infeccioso, porque también tenemos periodos donde tú eres infeccioso, medianamente infeccioso o altamente infeccioso, versus alguien que tosió ahí donde está su gel a 5 o 6 pies de mí, puede ser que yo reciba algo de su virus, pero una cantidad que sea menor, que mi sistema inmunológico lo puedo manejar. Pero también la capacidad del sistema inmunológico varía de persona a persona y por eso es que siempre la mayor cantidad de muertes ocurre en los niños más jóvenes, en los pacientes de más edad. En los más jóvenes porque el sistema inmunológico no ha madurado bien todavía, pacientes de meses, y en los más viejos porque el sistema inmunológico se ha ido debilitando. Entonces, toda la vida ahí donde están las concentraciones de la mayor cantidad de personas, en las edades extremas. ¿Cómo puede uno saber cómo está el sistema inmunológico de uno, que uno tiene, la persona? Hay pruebas básicas que tú pudieras hacer y que tú puedes hacer en laboratorios comerciales. Tú puedes medir las inmunoglobulinas, por ejemplo, tú puedes medir el que es IgA, IgM, IgG, IgD, IgE, eso es fácil. Y eso debería ser una diferencia entonces, si en algún caso llegara aquí ese virus. Eso podría ser una diferencia. Lo único que los virus son manejados, esa inmunoglobulina que acabamos de mencionar, es lo que llamamos inmunidad humoral. Los virus son manejados por otra clase de inmunidad, que es la inmunidad celular. Y ya esa medición se puede hacer, pero en este país no se hace, es más compleja. Ya eso tiene que ver con los linfocitos T y el sistema que maneja el HIV y ese tipo de infecciones. Esa es la inmunidad celular, ya ese es mucho más difícil de medir. Yo puedo medir el sistema de complementos, C3, C4, el sistema de complementos tiene 14 componentes, pero si yo mido esos dos, ya me da una idea de qué pudiera estar pasando en el resto. Igual, el sistema de complementos, los otros elementos, C7, C8, aquí no se pueden medir. Entonces hay algunas cosas básicas que tú puedes hacer aquí, pero la mayoría necesitan laboratorios más especializados. Vamos a una pausa para seguir hablando del tema. Siga con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos. Miguel, ¿cuáles son las medidas que debemos tomar para evitar la transmisión del coronavirus? Bueno, la transmisión se da para que la gente comience a entender las medidas. Entonces, por medio de gotas, de secreciones. Yo estornudo, toso y básicamente esa es la forma de transmisión. Para compararlo, diferenciarlo de algunos virus donde yo puedo entrar aquí, toser o respirar, pasar una hora, irme y luego entrar a alguien y que aunque yo no esté aquí ni nunca me haya visto la persona, como quiera contagiarse. Eso es lo que se llama transmisión por aire. Pero tendría que ser, aunque dice, yo te oí hablando de ese tema, me quedé preguntándome lo del aire. Ajá. ¿Es que el virus se queda, perdona la ignorancia, flotando en el aire? Queda, ¿O es que llega a la plataforma y la persona viene? Se queda flotando en el aire en partículas muy diminutas. Y entonces la persona viene y lo que yo estoy respirando es ese aire. Pero eso depende de cuánto tiempo dure el virus activo. Bueno, siempre y cuando haya una célula, ¿verdad?, donde él pueda alojarse, él va a sobrevivir ahí. Cuando la célula se seca o cae en una superficie y se seca, entonces el virus va a morir con la célula. Lo que pasa es que algunas de estas partículas son tan pequeñas, tan pequeñas, que se quedan flotando y no acaban de bajar, no tienen como el peso de la gravedad para bajar. Eso puede pasar con el virus de la varicela. Por ejemplo, yo puedo entrar aquí con varicela, salir y luego entrar a una persona
no entrar en contacto conmigo, yo nunca le tosí cerca y contraer la varicela. Pero hay algo que no entiendo, Miguel. Y el tiempo en que el virus se mantiene activo, entonces depende de la célula. Pero es que ese no es el coronavirus. O sea, él está hablando del tipo de virus que en el aire se contamina en el aire. Exacto, se transmiten por el aire. Exacto, son como dos cosas diferentes. Eso es cierto, pero lo que Sujel preguntaba era que si el virus dependía de la sobrevivencia de la célula. Definitivamente que sí. Porque el virus vive dentro de la célula. Él no tiene la capacidad de vivir fuera de una célula. Pero entonces, no en el aire. Entonces, no, yo entiendo el punto. Ahora, en el caso del coronavirus, ajá. Funciona igual. Tu pregunta, lo que el virus sobrevive entre las células, si la célula sobrevive, él puede sobrevivir ahí por horas y horas y horas. Pero no por días. Bueno, hay casos reportados de días, literalmente, pero son células especiales que han podido sobrevivir. Quizá hay humedad en el ambiente, porque las células requieren humedad. Pero si son ambientes secos, si tú haces esa prueba en el desierto, probablemente se va a morir en horas. Pero hay áreas, sabes, que hay ambientes que son muy húmedos. Entonces, si ahí esa célula pudiera sobrevivir más tiempo y por tanto el virus quedarse ahí y sobrevivir por días y hasta por semanas. Y China es un ambiente frío ahora en el invierno. Exacto. Mucha gente que nos ve son de América Latina. Y hemos oído que no se han reportado casos en América Latina. Y han habido latinoamericanos infectados, pero fuera de sus propios países. Se fueron en un crucero o lo que sea. Así es. ¿Qué tan probable es que ese virus llegue a nosotros? Dado que, no hay aeropuertos que vuelen a China directamente o que vayan a China, entonces tienen que pasar por varios países, que son como un colador. ¿Qué tan probable es que en América Latina, o vamos a poner la pregunta de otra forma, estamos hablando de una amenaza real? ¿Qué tan real es esa amenaza para nosotros? Yo quisiera volver a traer un momento, porque el tema de la transmisión, creo que hay algo que para mí quedó inconcluso. Okay. El punto es, ¿cómo se transmite? O sea, ¿es el toque de qué? ¿Qué yo debo poner la mano? ¿Dónde está el riesgo? Okay. Y luego entonces caer a la pregunta que hace Sujel. Okay. O sea, ¿cómo yo me contagiaría? La transmisión es gotas de saliva o gotas de secreciones, al estornudar o al toser. Se considera un contacto cercano, por definición. El CDC, el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos, ha hablado de 3 pies. Hay gente que ha hablado de 6 pies, pero en esencia o es 3 o es 6, un contacto cercano. De manera que la saliva o las gotas tienen que llegar a mí directamente. Eso es una forma. Segunda forma, yo contaminé esto porque tosí arriba de esto. De esta mesa. Esta mesa. Y todavía eso estaba bien húmedo, vamos a decir. Yo vine, le puse la mano a la mesa y luego me llevé la mano a la nariz, a la boca, a los ojos, todo lo que es mucosa. Una puerta que Una puerta, exactamente. De hecho, las medidas de prevención son las mismas de la influenza y de toda gripe. Lavarse las manos. Mucho lavado de las manos. En nuestra oficina hemos instruido a las personas que si tú tienes gripe, como hoy, y tú tenemos devocional, hubo un par de gente que se quedaron en sus cubículos, o sea, no venga al devocional. Número 2, si tú tienes gripe, las puertas, los manubrios, si son de los que se alan, trata de alarlo con el codo hacia adentro. Si son de los que se empujan, trata de empujarlo con el codo. Trata de no poner la mano sobre el manubrio para que no deje virus ahí y otro venga después. ¿Es lavarse las manos con jabón normal? ¿O uno debería usar cierto tipo de jabón antibacterial? O algo bueno, en el día a día es el jabón normal, honestamente. Ahora, si tú estás en la clínica, en el hospital, se va a poner un jabón antiséptico porque no solamente tú estás tratando de prevenir eso, sino prevenir bacterias y demás. Y contagiar a otros, por amor, la regla de oro, ¿no? Por cuidar a otros también. Lo que el jabón hace, independientemente de que tenga propiedad bactericida o no, o viricida, cuando tú frotas las manos, es disminuir la cantidad de virus que está y de bacteria que está en tus manos. Y eso lo hace bastante bien, aún el jabón común y corriente. Entonces, por eso es que lavarse las manos es importante. Como pastor, el domingo, cuando yo termino de saludar a la gente, yo estoy muy consciente, y eso bajó significativamente el número de enfermedades respiratorias que yo adquirí años atrás. Yo estoy muy consciente de que no me puedo llevar la mano hacia arriba, sin ningún área, hasta que yo no vaya al baño y me lave la mano. Wow. Y eso bajó enormemente la cantidad de enfermedades. Por ejemplo, en el caso nuestro, nosotros nos paramos en la puerta después que terminamos de predicar para saludar a las personas. Sí. Deberíamos
evitar esa práctica por ahora o deberíamos simplemente ir y lavarnos las manos, como tú Yo dices? creo que lavarte las manos y estar apercibido de que no te lleve las manos a ninguna mucosa, a ningún sitio antes de hacer eso. Y hoy en día eso es lo que yo hago. Y realmente te puedo decir que eso bajó dramáticamente el número de infecciones respiratorias. Ahora, tú sabes cómo es en nuestros países. Tú estás en la puerta después que predicas, despidiendo a las personas, vienen, te abrazan, te hablan de cerca y estás más expuesto. Sí, nosotros hemos instruido, y se me hace más fácil a mí como infectólogo, a la congregación, de que si tú tienes gripe, no vayas a saludar. O sea, no vayas a saludar con tu mano, porque vas a infectar a la otra persona. Y no es simplemente no vayas a saludar al pastor, no estés saludando entre los hermanos. Claro. Y yo creo que la gente poco a poco lo ha ido oyendo y lo ha ido aprendiendo y se ha ido manteniendo. Algunos han venido, no le doy la mano, pastor, porque tengo gripe. Ok, muy bien. Otros lo he oído con gripe, me van a dar la mano y yo trato de darle un abrazo, darle una palmada. Y a veces hasta se lo explico, porque yo creo que es parte de la educación, de simplemente educación médica, que nosotros no tenemos por qué tenerla si no somos médicos. Entonces, yo creo que eso es importante. Vamos a volver a la pregunta de Suger. Suger, ¿cuál fue Latinoamérica. tu pregunta? Sí. Latinoamérica. La amenaza para Latinoamérica. ¿Qué tan real es esta amenaza para nosotros en esta región? Si hablamos de posibilidades matemáticas, nunca podemos decir que es cero. Claro. Pero las probabilidades son bajas, por lo que tú acabas de mencionar. O sea, nosotros no tenemos vuelos directos con China, va a pasar por algún otro aeropuerto. ¿Es posible? Sí, es posible, porque en algún momento alguien pudiera venir vía Estados Unidos o vía Europa y llegar hasta aquí. Probable, no tan probable, porque nosotros estamos hablando, por ejemplo, en China, 73,000 casos, y eso no suena astronómico, pero China tiene 1.2 billones de personas. O sea que todavía proporcionalmente la cantidad de personas infectadas conocidas, porque hay otros que están infectados y no lo conocemos, pero conocida es minúscula con relación a la población de China solamente. India tiene más de 1 billón de personas también, o sea que todavía la proporción son muy mínimas. Estados Unidos tenía 13 casos ayer, creo que al día de hoy tiene 15 casos diagnosticados, nadie ha muerto. Ellos tienen 325 millones de habitantes, o sea que todavía el número de casos es muy esporádico. Ahora, si no tomamos las medidas del lugar, sí, esto se puede volver una pandemia y el 40-70% de la población mundial pudiera terminar infectada, que es lo que se ha calculado. Pero yo creo que se están tomando medidas, de hecho, más agresivas que nunca, porque China, tomar una ciudad de 21 millones de habitantes como Shanghái y cerrarla y decirle aquí nadie puede entrar ni salir, y lo hicieron con 56 millones de habitantes en diferentes ciudades, o sea, no había entrada ni salida. Eso nunca se ha hecho. De hecho, en Occidente eso no va a pasar nunca probablemente. Claro. Tú requieres un régimen dictatorial para hacer eso. ¿Pero ya ese periodo de alarma pasó? No, ellos siguen con ciudad. Beijing recientemente entró en la misma categoría, que no había entrado todavía. Ellos siguen con ese medio. Yo creo que en parte ellos lo están haciendo por dos razones. En el 2002-2003, cuando ellos tuvieron el SARS, que tuvo una mortalidad de un 10%. O sea, mucho más alta que el 2.5 de esta. 2.5 y quizás 2% la de esta. Yo hago los cálculos todos los días porque veo los números y ha sido tan bajita como 1.8 y tan alta como 2.5. O sea que realmente es bajita. El SARS fue un 10%, 9.5-10. Ellos fueron criticados porque no fueron lo suficientemente agresivos. Si eso fue verdad o no, yo no lo sé, honestamente, no conozco los detalles. Pero yo creo que quizás en parte hay una hiperreacción ahora por aquello que ocurrió. De hecho, hicieron un hospital no sé en cuántas semanas para tratar con estos 10 días, pacientes. Una cosa así decía. Sumamente rápido. Entonces, yo creo que esto se va a contener, yo creo que las medidas, o sea, ha habido suficiente alarma y educación como para que esto pueda bajar antes de que se convierta en una pandemia mundial. Y recordar a la gente que todavía, obviamente nadie quiere que le dé porque tiene un 2% de mortalidad, pero el 98% va a sobrevivir. Para comenzar, el 82%, que todavía es la enorme mayoría, sus casos ni siquiera van a ser hospitalizados, se van a quedar en su casa, tranquilos. De ese 18%, entonces hay un 15% que van a tener casos severos, pero ni siquiera críticos, y un 3% que van a ser casos críticos. O sea que todavía estamos hablando de que, aún si lo mira así seccionadamente el grupo, la gran mayoría de las personas van a tener casos que se van a quedar en su casa, como una gripe. ¿Hay algún peligro en viajar o algún tipo de medidas que uno debe tomar si va a viajar? Sí, yo creo que viajar, yo acabo de regresar de Miami y no tomé ninguna precaución. Yo creo que viajar dentro de los países
donde todavía nosotros no fue de China, fue de Miami. No tenemos un brote como el que China está teniendo. Yo no creo que haya la necesidad de volvernos locos, por así decirlo. Ahora, yo no le recomiendo a nadie. El otro día recibí un mensaje por WhatsApp que si era prudente ir al maratón de Tokio, en Japón. Y yo le dije, yo no le recomiendo a nadie que viaje al oriente ahora mismo. Que de paso lo suspendieron. Estuve leyendo que lo suspendieron. Bueno, porque la primera medida fue que Japón le estaba pidiendo a todos los corredores de China que no vinieran. Y yo dije, pero que eso no es suficiente, porque eso es como un pedido. Sí. Entonces ahora me alegro que lo suspendieron, porque eso tenía toda la lógica del mundo. El uso de mascarillas. Las mascarillas pueden funcionar, pero no es la mascarilla que tú ves común y corriente que la gente está usando. Son mascarillas que tienen un nombre, N95. Son mascarillas que se ajustan mucho mejor, que tienen los poros de la mascarilla son mucho más pequeños que el poro común y corriente de la mascarilla. La mascarilla debe ser de uso único, o sea, lo usé una vez y la boté. Tuve la gente en las clínicas que... Lo repite. Sí, o sea, se la amarran aquí, entonces se desamarran aquí y se la dejan colgando de aquí para nada más tener que hacer esto. Para hacer eso, mejor no use mascarilla. Wow. Porque no protegen. Porque, bueno, no solamente eso, es que tu mascarilla se contamina con el paciente y ahora donde quiera que tú vas, tú llevas el foco de contaminación aquí y tú vas a interactuar con otros pacientes, con otros médicos, con otras enfermeras. La recomendación es literal, que si tú vas a repetir el uso de la mascarilla, no la uses. ¿Era eso que tú te referías? Porque yo escuché algo que tú dijiste en tu iglesia, muy bueno, por cierto, y lo recomiendo, está en YouTube para todo el que lo quiera ver. Gracias. Y tú decías que mucha gente usa la mascarilla de una manera inadecuada. ¿Era eso que te referías? Eso. Y lo otro es que la mascarilla tiene que ser ajustada. La mascarilla, la mayoría tienen una piececita de metal aquí arriba para doblarla, de manera que ajuste bien y pegue bien y amarrarla bien. O sea, ambas cosas son necesarias. Nosotros tenemos contados, literalmente, habitaciones adecuadas para el aislamiento de este tipo de infecciones. En los hospitales, tú dices. Y en las clínicas. Y en las clínicas. Porque eso requiere dos cosas. Número uno, una habitación de presión negativa. Eso implica que si tú te paras de aquel lado de la puerta y pones la mano por debajo de la puerta, no hay ningún aire saliendo, sino entrando. Entonces tú requieres habitaciones de presión negativa. Tiene que ser construido de esa manera. Y tú requieres también que cuando tú sales de la habitación, tú no sales al pasillo. Tú sales a otra área, también cerrada, donde hay un lavamanos, donde hay receptáculos, donde te va a quitar la mascarilla, te va a quitar los guantes, te va a quitar la bata, todo lo va a dejar ahí, te va a lavar las manos y después tú sales al pasillo. Eso nosotros tenemos muy contadas habitaciones. Entonces, en otras palabras, vete a tu casa. Bueno, el paciente que no necesita ser hospitalizado, que es la enorme mayoría, debe estar en su casa, realmente, con mascarilla el paciente y mascarilla los que viven con él. Se considera que probablemente el paciente no es infeccioso 10 días después de que la fiebre cede, en el caso de este coronavirus. De manera que esa es la recomendación. Y la realidad es que es la recomendación para casi todas las enfermedades. Si tú no requieres estar en la clínica, vete a la casa, porque tú vas a exponer, por un lado, tú expones a pacientes, pero por otro lado, otros pacientes te exponen a ti cuando tú no requieres estar ahí. Entonces, lo mejor es estar en la casa si puedes estar. Ahora, porque tampoco tenemos tratamiento. El tratamiento es de apoyo. Tú necesitas oxígeno, te damos oxígeno. Te bajó la presión, te tratamos de subir la presión. Te hidratamos. Pero si yo no necesito nada de eso, que la enorme mayoría de los casos, entonces no hago nada en la clínica o en el hospital. Como creyentes veo ante lo que tú dices, que no solamente debemos orar que Dios contenga el que este virus se disperse por todo el mundo, sino que también deberíamos orar que se descubra un medicamento para combatirlo. Una vacuna. Se está trabajando duramente en esa dirección, pero todo toma tiempo. Gracias a los avances genéticos de los últimos años, se ha podido acelerar el proceso de desarrollo de vacunas y demás. Bueno, de hecho, leí ahora hace unos días que en diciembre pasado Estados Unidos aprobó una vacuna para el virus del ébola y que es altamente efectiva. Ya tienen 100,000 personas vacunadas. Eso se desarrolló rápidamente porque las primeras pruebas en humanos se hicieron entre el 2014 y el 2016 y ya está siendo aplicada a nivel comercial. Eso es rápido porque
El desarrollo de un antibiótico a veces puede tomar 20 años. Y el costo del desarrollo de un antibiótico pudiera ascender hasta $1.000 millones. Esa es la razón por la que tú no tienes antibióticos desarrollándose todos los meses. Porque, de hecho, el número de antibióticos que llega finalmente al mercado es probablemente como un 10% del número de antibióticos que iniciaron estudios. O sea que se gastó un dineral que nunca se recuperó, porque nunca llegó al mercado. Y aún así te puede costar, no cada antibiótico cuesta eso, pero cada antibiótico cuesta varios cientos de millones de dólares. Pero hay antibióticos que han costado más de $1.000 millones desarrollar. Nuestro programa se llama Entendiendo los tiempos, analizando la actualidad desde una perspectiva bíblica. Hemos visto la perspectiva médica del coronavirus. Ahora, yo quería que ustedes, que son 3 teólogos, nos dieran la perspectiva bíblica y teológica. Sujel, ¿por qué existen los virus? Eso no debería existir. La gente no entiende el impacto que ha tenido la entrada del pecado en el mundo. Mucha gente no lo entiende. La Biblia dice que Dios creó un mundo perfecto. Sin embargo, el hombre pecó y vino una maldición de parte de Dios por causa del pecado. Porque nuestro Dios es un Dios justo. Pero no solamente se trata del hecho de que Dios castigó el mundo por causa del pecado del hombre. El hombre es el corregente de la creación. Dios colocó a Adán para ser corregente de la creación que Dios había hecho, Adán y Eva. Sin embargo, el hombre pecó. Y al rebelarse contra Dios, el hombre arrastró esa rebelión a nivel, vamos a decir así, cósmico o universal. Es como si nuestro presidente le declara la guerra a otra nación, todos nosotros estamos en guerra. No es porque él lo hizo no como individuo, sino como nuestro representante. Bueno, Adán le planteó una guerra a Dios como nuestro representante y el mundo fue maldito por causa del pecado. Lo que mucha gente yo creo que no entiende es que cuando Dios le dijo al hombre, si me desobedeces morirás, no era solo una advertencia, era una advertencia, pero era también una declaración. ¿A qué yo me refiero? Dios es la fuente de todo bien y Dios es la fuente de la verdadera vida. Si te apartas de Dios, la consecuencia no es simplemente porque Dios te va a castigar, es que tú también tomaste una decisión de alejarte de la fuente de todo bien y de alejarte de la fuente de vida. Así que la única cosa que te queda es morir. Entonces esa muerte a la que todos estamos expuestos tiene que ver con la entrada del pecado. Pablo dice en Romanos, el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte. Entonces no solamente los virus, todo lo que pasa en la creación, que la gente se lo atribuye a la naturaleza. No es algo impersonal. Es un castigo personalizado de parte de Dios a una humanidad caída que ha decidido vivir de espaldas a Dios, que es la fuente de todo bien y que es la fuente de la vida. O sea que lo que estamos experimentando ahora es fruto de la desobediencia del pecado del hombre. Sí. Yo quiero que hablemos más sobre ese tema en el próximo segmento. Siga con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos. Sujel, tú decías en el segmento anterior que la enfermedad, la muerte, vino fruto del pecado del hombre. Entonces, cada vez que una persona se enferma, ¿es porque ha cometido un pecado entonces? No necesariamente. Y que esto es importante aclararlo. Nosotros tenemos en la Biblia varios casos de personas que se enfermaron por hacer el bien. O simplemente porque vivimos en un mundo donde la enfermedad existe. Job, que por cierto lo estoy leyendo ahora mismo en mi devocional personal, Job enferma y de muy mala manera. Y los amigos le decían, algo malo hiciste tú para que te enfermaras. ¿Y qué dijo Job? Al principio, Jehová dio, Jehová quitó. Jehová da la salud y el Señor en su soberanía te la puede quitar. Y no necesariamente como un castigo, simplemente porque eso pasa en el mundo en que vivimos. Tenemos el caso de Epafrodito en el Nuevo Testamento. Pablo dice, enfermó por causa de la obra de Dios. No fue por un pecado, fue por hacer el bien. Tenemos el caso que Miguel mencionaba fuera de cámara, el hombre que nació ciego, en Juan capítulo 9.
Y los judíos, o los apóstoles en este caso, le dicen, ¿y cuál pecó aquí para que éste naciera ciego? ¿Él o sus padres? Y dice el Señor, no, eso no vino por causa de un pecado. Eso vino para la gloria de Dios, porque Él iba a sanar a ese individuo. Ahora, es indudable que sí hay personas que enferman por causa del pecado. Lo que pasa es que nosotros no sabemos, no podemos determinar a ciencia cierta esto pasó por esta razón y tenemos que tener mucho cuidado. Pero hay conductas que de tú practicarlas, indudablemente tú estás atentando contra tu propio cuerpo. Una persona que sea alcohólica, una persona que use drogas, que una vida promiscua puede contagiarse con muchas enfermedades. Hay enfermedades de transmisión sexual. Entonces, sí es verdad que hay pecados que vienen por consecuencia del estilo de vida pecaminoso, enfermedades, perdón, que vienen como consecuencia del estilo de vida pecaminoso de ciertas personas. Pero cuidado, de verdad, y se lo digo a las personas que nos están mirando, yo creo que es cruel que una persona que ya está luchando con una enfermedad se le traiga un complejo de culpa encima del malestar que tiene por estar enfermo. Y luego decirle, y no te sanas, se le dicen a algunos creyentes incluso, no te sanas porque tú no tienes suficiente fe. Claro. Bueno, en 1 Corintios capítulo 11 habla de que algunos tomaron la cena del Señor indignamente y enfermaron. O sea que definitivamente, de alguna manera, Dios puede hacer eso, traer una enfermedad como causa del pecado. Pero esa es la minoría. La enorme mayoría de la gente que enferma por tener un cuerpo caído, que vive en un mundo caído, donde cosas caídas ocurran. Por tanto, todo está degenerando. Aunque no sea una bacteria, un virus, mi corazón está degenerando eventualmente. Las arterias se están endureciendo, el cerebro está muriendo poco a poco, mis ojos se van deteriorando. Vivimos en un cuerpo en deterioro justamente porque vivimos en un mundo que fue maldito, como Sugel dijo en Génesis 3, y de ahí en adelante mucho de lo que vivimos es pura consecuencia natural del ambiente, del hábitat en el que yo existo simplemente. En el segmento anterior tú hablabas de cómo se transmiten estos virus. El hecho de que yo sea cristiano, si uno de ustedes tiene el coronavirus y tosió, y yo pasé por ahí y me infecté, ¿cuál fue mi pecado? Simplemente estaba aquí, alguien tosió y me enfermé. Claro. El hecho de que yo sea cristiano no me protege en ese sentido. ¿Y desde cuándo en cuándo se repite esta interrogante que se levanta en las personas de por qué ocurren estas cosas malas en el mundo? Ocurrió cuando vino el tema del SIDA, por qué vino el SIDA. Ciertamente hay pecados que Dios castiga de actitudes con convicciones y prácticas que promueven promiscuidad, por valga la redundancia, y que traen este tipo de consecuencias, pero no necesariamente todo el que quedó infectado lo era porque practicaba esos pecados. Y lo mismo creo que nosotros tenemos que tener conciencia con este tipo de enfermedades. O sea, vamos nosotros ahora a estrujar en la cara de alguien que está contaminado de que algo malo hizo, que fue por causa de algún pecado. Antes bien, creo que deberíamos procurar hacer bien, el mayor bien que podamos. Y para mí fue de mucha alegría leer que grupos cristianos en Wuhan ahora mismo están predicando el Evangelio y las personas están abiertas a escuchar el Evangelio. Claro. O sea, Dios concede oportunidades. ¿Por qué? Porque probablemente muchas de esas personas no iban a mostrar interés por el Evangelio, estando en perfecto estado de salud y sin ningún riesgo a su alrededor. Pero ahora este ambiente de riesgo les hace sensibles a la realidad de que la muerte está a la puerta de la esquina y yo debo prepararme para esa realidad. Nosotros estamos llamados a hacernos conscientes y hacer a los demás conscientes de la temporalidad de la vida y los riesgos que encontramos en esta vida, para poder prepararnos para la eternidad. Algunas personas citan el texto de Isaías que dice, Él llevó nuestros pecados, Él llevó nuestras enfermedades y quitó nuestros dolores. Entonces, dice, bueno, si por la obra de Cristo Él quitó nuestras enfermedades, llevó nuestros dolores, si yo interpreto eso de esa manera, y no es un chiste lo que voy a decir, pero si yo me doy un martillazo clavando un clavo y le doy a mi dedo, si yo creo que eso es literal, así, no debería dolerme. Claro. Pero te va a doler. Tú puedes ser cristiano, puedes ser pastor, puedes ser el hombre más santo del mundo y te va a doler. Si no pruebe eso en sus casas, como dicen exactamente. las advertencias. Ahora, Cristo con su muerte en la cruz trajo redención. Y en ese sentido, Él no solamente vino y sanó personas, y de hecho uno de los textos de los evangelios cita a Isaías en un contexto donde Cristo está llevando a cabo milagros de sanidad,
Pero al final de cuentas, todos nosotros como cristianos vamos a sanar de todas las enfermedades cuando estemos en gloria. O sea que tú vas a sanar, tarde o temprano vas a sanar, de una manera o de otra. O Dios te sana temporalmente y Él lo puede hacer, o Dios te va a sanar en la eternidad cuando llegues a la gloria. Ya todas las células cancerosas de las enfermedades serán quitadas y todas las enfermedades desaparecerán. La pregunta que se deben estar haciendo muchos televidentes es, ok, quizás yo no sea de ese 2%, de ese 2.5% que afecte el coronavirus y nunca voy a morir del coronavirus, pero como tú dijiste, Miguel, estamos en un proceso de decadencia y tarde o temprano vamos a enfrentar la muerte por la misma decadencia física, por accidente, por la razón que sea. ¿Cómo yo me preparo para morir? ¿Puedo hacer otra pregunta antes de esa, Eduardo? Sí, con gusto. ¿Al mismo Miguel? Sí. Yo creo que también otros se están preguntando, porque esa pregunta ya como final, pero alguien puede estarse preguntando, ¿es esto un síntoma de que el mundo se está terminando, de que se está acabando el mundo? Todas estas cosas que pasan. Si lo fuera, no lo supiéramos, porque honestamente la realidad es por varias razones. Pensando históricamente y médicamente, en 1200 y tanto fue la plaga bubónica y vamos por el 2020 y el mundo no ha terminado. Y sin embargo, 1/3 de la población mundial. Si hubo un momento para pensar que se está acabando el mundo, fue en ese momento, porque 1/3 de la población es mucha gente, es 1 de cada 3 personas que tú conoces que estaba muriendo. Y no fue el caso. Entonces, la Biblia habla de epidemias y demás que pudieran estar ocurriendo hacia los últimos días, sí, pero hemos tenido epidemia siempre. La pregunta sería cuándo, cómo, cuáles y cómo las reconoceríamos. Entonces, yo creo que esto tendríamos que verlo más a la luz de lo que ha venido pasando en la historia de la humanidad. Y pasó en el 2002, y pasó en el 2003, 2012 en Arabia Saudita, y ahora lo tenemos aquí. Honestamente, esta no es la peor epidemia. Esta es una epidemia, nadie quiere que se extienda, porque al final va a morir mucha gente. Pero ahora mismo estamos hablando de 1.874 muertes. Estados Unidos tiene 10.000 muertes ya en este año por influenza. Claro, mucho más casos, 19 millones de habitantes quedaron infectados, pero murió más gente que lo que han muerto con este virus. Y todos los años es la misma historia en Estados Unidos. O sea que, y eso tiene años y años ocurriendo. Yo creo que es más natural pensarlo de esa forma. No, y lo sorprendente es que Cristo mismo dijo, vendrán guerras, terremotos, etcétera. Y estos son principios de dolores, pero no necesariamente son señales del fin, porque siempre habrán estas cosas. Ahora, esos principios de dolores quiere decir, el mundo está de parto. Claro. Y esos dolores van a irse intensificando cada vez más. Ahora, ¿cuánto tiempo va a durar el parto? Hay mujeres que dan a luz en 3 pujos. Hay mujeres que dan a luz en 24 horas con dolor. Entonces no sabemos cuánto tiempo va a durar. Ahora, Miguel, la muerte. A mí me llama la atención tanto desarrollo, tanta tecnología, tantas personas que parecen tan seguras de sí mismos, y cuando viene una situación como esta, entran en pánico inmediatamente, porque ese temor está en el corazón de todos los hombres. Bueno, yo creo que hay varias cosas que pudiéramos decir. En primer lugar, el ser humano le tiene miedo a lo desconocido. Vamos a comenzar por ahí de manera general. Y eso es tan sencillo como el que se va a mudar a un país con un idioma que no conoce, en un ambiente que no conoce, él va con cierto temor. Entonces resulta que la vida de aquel lado es todavía más desconocida. Entonces yo creo que muchos tienen miedo, comenzando por lo general, a lo desconocido. ¿Qué es lo que me espera? En segundo lugar, yo creo que al final de la vida, para aquellos que no conocen a Cristo, yo creo que hay un cierto temor de que, ¿y si hay un Dios? ¿Y si yo me voy a tener que enfrentar a Él? Porque hay algo que Dios ha puesto en el corazón del hombre. El hecho mismo de tener su imagen y semejanza en cada ser humano transmite algo de ese conocimiento de Dios. Entonces yo creo que mucha gente comienza a hacerse esa pregunta y comienza el temor entonces, porque sabe cómo ha vivido. Y sabe también que ya no hay otra oportunidad, a menos que le hayan enseñado la reencarnación, lo cual en la mayoría del mundo no es lo que se cree. Bueno, a mí nunca se me olvida que la esposa de Brezhnev, el expresidente de Rusia, cuando estaba ahí bajo cámara de televisión y se iban a llevar el cadáver en el ¿cómo se llama? El ataúd, en rueditas y demás, justo antes de llevárselo, ella se voltea, gente ateas,
y le hace la señal de la cruz. Y alguien vino posteriormente y le preguntó que por qué hizo tal cosa. Y su respuesta fue, por si acaso. Entonces tú puedes ver que hay un temor a que yo me voy a tener que enfrentar a un Dios final. ¿Qué pasa con el cristiano que le tiene miedo a la muerte? Porque eso todavía es como más chocante. Y a mí me ha tocado acompañar a mucha gente en sus horas finales, creyentes y no creyentes. Y en ambos he encontrado temor a la muerte. Yo creo que ese cristiano nunca hizo varias cosas. Nunca pensó lo suficiente en la eternidad de la vida y siempre vivió como más con una mentalidad del aquí y el ahora. Entonces, él no tenía ninguna reflexión ni meditación acerca del mundo venidero y realmente nunca llegó a creer que el mundo venidero era tan bueno como realmente la palabra dice. Cosas que ojos humanos no han visto ni oídos han oído, son las cosas que Dios ha preparado. Entonces, la falta de meditación, reflexión acerca de la vida venidera y de la bondad y de lo gozosa y lo eterna y lo libre de todo mal que esa vida tiene. Yo creo que es una de las causas, porque ahora de repente estoy casi a punto de morirme y yo no he reflexionado acerca de esto. Compara eso con Pablo, que dice, yo prefiero irme, pero si por causa de ustedes tengo que quedarme, pues me quedo, pero por ustedes, no porque yo no me quiera irme. Para mí es mucho mejor estar con el Señor. Él tenía su mente en la eternidad hace tiempo. O la gente descrita en el libro de Hebreos, capítulo 11, que dice que vio las promesas de lejos, las saludó, nunca recibieron una sola de esas promesas y sin embargo la abrazaron, la recibieron como si la hubiesen estado recibiendo en verdad. Esa gente no tuvo problema con morir. De hecho, el texto dice que el mundo no era digno de ellos, de cómo vivieron. Entonces yo creo que el cristiano, ahora hablándole al cristiano, necesita desarrollar una mentalidad de la eternidad que es más real y más día a día de lo que él realmente ha hecho en su vida. Y lamentablemente no lo hacen. Estamos muy aferrados. Yo tengo solteros que me han dicho, yo quiero que Cristo venga, pero yo quisiera experimentar eso. O sea, esa es como la relación sexual. O he tenido madres que me han dicho, yo quisiera que Cristo venga, pero después que yo tenga nietos. Y siempre mi respuesta ha sido, o sea, tú piensas que la experiencia de tener nietos o de tener intimidad sexual es superior a la experiencia que te está esperando en la eternidad. Eso es lo que tú estás pensando. Porque si lo estás pensando así, estás desfasado. Y esa es la única manera como pudiera estarlo pensando. Porque aquello ni siquiera se compara con esta experiencia que tú vas a tener. Pablo dice no solamente eso, no dice los sufrimientos del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Romanos 8:18. Lo que pasa es que el método de publicidad que usa el mundo es muy fuerte y poderoso. Las películas que se están promocionando, que vienen, o sea, las personas no saben cómo es la película, pero están locas por verla. Y después que la ven, dicen, pero eso era. Exacto. O sea, hay cosas que no vale la pena verlas, no son tan necesarias realmente. Y yo creo que cuando lleguemos a la gloria, será ver como, no, pero esa era la película de antes. Era eso lo que yo quería, era la relación sexual, era el tener nietos. La verdad que mal estaba yo que lo veía de esa manera. Y Pablo tenía esa mente tan en la otra vida que tú sabes todo lo que pasó Pablo, ¿verdad? Yo creo que después de Cristo, yo creo que él es el cristiano que más pasó. Posiblemente, y él dice esta aflicción leve y pasajera. Y yo lo leo y digo, ¿en serio, Pablo? Naufragio, siendo golpeado, intento de asesinato, múltiples veces, sí, perseguido, cárcel, traicionado. Exacto. Yo siempre digo que si Pablo viviera hoy, en vez de llamar a ver cómo son los hoteles en una ciudad, llamaría cómo son las cárceles en la ciudad, porque eso es ahí es lo que yo voy a terminar. Y él le llama a eso una aflicción leve y pasajera. Él tiene una dimensión correcta de la eternidad, por eso es pasajera, y leve porque la gloria que ha de venir es tan monumental que esto es realmente pecadero, esto es pequeña cosa. Un eterno peso. Pero tenemos que prepararnos, como tú dices, Miguel, meditando en esa eternidad. Absolutamente. ¿Tú ibas a decir, Salvador? No, es el hecho de que obviamente terminamos con esta nota el programa, ¿no? Hablando de la parte bíblica de evaluar esta realidad, pero hemos tratado la otra parte de cómo tratar científicamente, médicamente el problema, porque no es que no queremos ser también prácticos en esta vida, no es que no queremos ser responsables a la hora de manejar estas amenazas, o sea,
cuidémonos, pero tengamos nuestra confianza en el Señor. O sea, seamos responsables, pero al mismo tiempo responsables con la vida venidera y las promesas que Dios nos ha dado para vivir como creyentes, para enfrentar esas notas negativas de una forma piadosa y que honre el nombre de nuestro Dios. Amén. Alguien decía, ¿para qué voy a enamorarme de la vida si voy a terminar estar casado con la muerte? Y esa es la realidad. Dice Pablo, el autor de la carta a los Hebreos, que no sabemos quién fue, pero él dice, está establecido para los hombres que mueran una sola vez. No hay reencarnación, como tú decías, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Está establecido. Nadie puede evadir eso. Decía una frase que leí hace un tiempo, decía, come adecuadamente, haz ejercicio y muérete a pesar de todo. Eso no lo vas a encontrar en un gimnasio, pero es la realidad. No quiere decir que no hagamos ejercicios, que no comamos adecuadamente para tener una mejor calidad de vida. Pero nadie va a bajar la tasa de mortalidad. Siempre será un 100%. Suhel, ¿qué consejo final tú le darías a aquellos que no conocen al Señor? Bueno, que entiendan que independientemente de que el coronavirus nunca llegue a tu región, tú te vas a morir de todos modos. Y la Biblia nos dice, prepárate para venir al encuentro con Dios. Prepárate. Y la única forma apropiada de prepararnos para ese momento es viniendo a Cristo en arrepentimiento y fe. La razón por la que muchas personas no vienen a Cristo es porque piensan que Cristo va a desgraciar su vida. O sea, voy a vivir una vida santa pero aburrida. No, Cristo vino a darnos vida y vida en abundancia. Y Él es la vida. No es simplemente que Él te transmita, así como el virus se transmite por contagio. No es que Cristo vino y contagia a la gente con vida eterna. Es que tenerlo a Él es tener la vida eterna. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, ¿qué debe hacer el hombre? Independientemente de que te mueras por una enfermedad, por un accidente o simplemente porque llegaste a viejo y moriste, tu corazón dejó de latir, prepárate para venir al encuentro con tu Dios y la única forma es venir a Cristo en arrepentimiento y fe. Amén. Miguel, gracias por haber estado con nosotros. No, gracias a ustedes por la invitación. Creo que pudimos ofrecer cierta educación médica y reflexión teológica al mismo tiempo. Amén. Gracias a ustedes por haber estado con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos. Y ahora, 1000 citas edificantes, compiladas por Salvador Gómez Dixon. En el programa de hoy hemos hablado acerca de la enfermedad del coronavirus y con respecto a este tema de las enfermedades y cómo Dios es sabio, poderoso y soberano para usar estos males para producir muchos bienes, hay una cita de Juan Carlos Ryle que yo quisiera compartir. Esta dice, el hecho es que muchos de los santos escogidos de Dios son hoy lo que son porque Dios no los sanó.